¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de La Última Línea. Hace rato no nos veíamos por acá en el producto ya grabado y esta vez hacemos una excepción porque tenemos un motivo verdaderamente especial. Hace ya un par de semanas, en realidad muchas, sostuvimos una conversación con nuestro querido amigo Kevin García, el gurú deportivo como yo lo he bautizado, hablando de su deporte favorito, del béisbol. Nos habló del contexto histórico, nos habló de cuál fue su acercamiento desde niño al béisbol y además de eso nos habló de cómo es el béisbol, cómo entender el deporte de la pelota caliente. Así que si usted está interesado en saber de qué trata el béisbol, quiere estar al tanto de lo que sucede en este deporte y por supuesto también seguir su liga más importante, que es la Major League Baseball de los Estados Unidos, pues le invito a que se quede dentro de los próximos 30 minutos para que se tome un café y disfrute de esta conversación tan amena hablando de la pelota caliente, hablando del béisbol con Kevin García, el gurú deportivo. Bienvenido. Muy bien, para hablar entonces del deporte de la pelota caliente, ese que es muy pero muy popular en la zona norte de nuestro país y muy popular también en muchos países de Centroamérica y el Caribe, pero no tan popular en otras regiones, pues tenemos que traer a un experto. Y para traer a ese experto que nos explique de béisbol, de qué se trata el deporte de la pelota caliente, cómo se come, cómo se juega, cómo se gana, qué es en realidad, pues teníamos que llamar a nada más y nada menos que a mi queridísimo amigo Kevin García de KEJ Deportes, que ha venido colaborando con nosotros en este cubrimiento de las vacaciones futboleras en nuestro canal, que usted tampoco se puede perder porque aún continúa dicho cubrimiento. Kevin, me encanta saludarte, bienvenido. No, primero que nada, Manuel, muchas gracias por este espacio, por la oportunidad, y yo encantado de que abras las puertas para hablar, pues bueno, de apodado rey de los deportes, y encantado de que más gente pueda ir conociendo poco a poquito este bello deporte, que bueno, si le dan la oportunidad seguramente quedarán prendidos como en su momento un servidor quedaba. Por supuesto que sí, y es que lo hablábamos nosotros en Tras Bambalinas, que Don Kevin sabe de fútbol americano, de fútbol, de Fórmula 1, todo deporte motor, todo lo que sea deporte, pero es que el béisbol, mi querido Kevin, lo tienes en un pedestal, allá en el curubito, lo tienes consentido. Sí, mira, no voy a mentir, he tenido la oportunidad, justo ahorita que hablábamos de las transmisiones que hemos tenido. Evidentemente, últimamente he hablado mucho de fútbol en mis redes, también por el tema del verano, y evidentemente vendrán Juegos Olímpicos. Entonces se podrá ver tal vez mis redes saturadas por esos temas, pero no, el béisbol, tanto en conocimientos como en el corazón, lo tengo en el pedestal, es el número uno, no hay otro. Desde muy chiquito me metí en el deporte, lo he llegado a jugar un poco, tal vez no tanto como me hubiera gustado por temas ya más de dinámica de mi familia, etcétera, pero bueno, afortunadamente he tenido la oportunidad de convivir mucho y muy de cerca con el béisbol, y bueno, desde muy chiquito lo sigo también, entonces sí, en pedestal lo tengo el béisbol. Bueno, y antes de entrar entonces en materia para entender de qué se trata el béisbol, qué es este deporte, que lo hablo para un servidor completamente desconocido, yo quiero saber cómo alguien se acerca por primera vez al béisbol. Si tú estás en tu casa y estás viendo un partido de la Liga MX, estás viendo un partido de la Selección Mexicana de Fútbol, estás viendo la Premier League, todo es fútbol, ¿cómo entonces cambias ese chip y no te enganchas de una vez con el fútbol, sino el primer deporte que tienes tú en tu casa es el béisbol? Es complicado, es complicado, sobre todo hablando de aquí en México, y me imagino que también en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica, el hecho de que pues todo es fútbol, ¿no? Seguramente los medios deportivos estarán aplastados con un 80%, 70% tal vez de fútbol, pero bueno, al menos en mi caso lo que me sucede es que viene de una herencia familiar. Mi papá desde muy pequeño también tuvo este acercamiento con el béisbol, y ahí es cuando yo llego justo a ese deporte. Al menos aquí en México es algo muy común que hay estas ligas domingueras, igual como hay ligas domingueras de fútbol, pero de béisbol. Entonces a través de una liga dominguera mi papá jugaba, y yo de chiquito, pues curioso, quería ir, y poco a poco me fui acercando. Y francamente, con mucha gente con la que he platicado acerca del béisbol, me platican lo mismo. Es un tema más de herencia, porque francamente es muy complicado, y aquí sí no me voy a cegar, que alguien esté cambiando los canales en la tele, se tope con uno de béisbol, primero porque es muy complicado encontrar un partido de béisbol, y que se quede enamorado, porque es un deporte, y ya hablaremos más adelante de eso, muy largo, y que puede ser muy aburrido si no te gusta. Eso sí, yo lo acepto como aficionado al béisbol. O sea, por ejemplo, yo hago la comparación con el fútbol y con el básquetbol, ¿no? El básquetbol es el deporte ráfaga, y en el básquetbol en 40 segundos pasan cosas, y hay veces que en 40 segundos en el béisbol puede no pasar nada, que es algo muy similar, creo que con el fútbol americano, que es una particularidad que creo que esto comparte. A diferencia que el fútbol americano, pues
tiene este cierto morbo, si lo queremos ver así, de los golpes. Seguramente para alguien que no conoce el deporte y se va introduciendo, ve eso y como que le llama mucho la atención como un tipo de 2 metros y 90 y tantos kilos corrió a través de 4 personas. Entonces, yo creo que mucho del gusto que llega a tener la gente por el béisbol y que llega a introducirse es por un tema de herencia familiar, porque lo van conociendo desde muy pequeño. Y sí, yo creo que me quedo con eso, porque es muy complicado que alguien mayor, me refiero tal vez arriba de los 25 años o 30, conozca el béisbol y se empiece a enamorar y que le guste tanto ese deporte. Creo que es algo que tiene que empezar ese gusto desde chiquito. Digo, habrá casos que lo conozcan a los 50 años y se enamoren de dicho deporte, que es hermoso, pero creo que es más un tema de herencia, que lo vas conociendo desde chiquito, te lo van introduciendo en tu familia, e inclusive algunos casos, que es muy chistoso, de dicha consola de hace muchos años, que el Wii Sports, ¿no? Que tenía justo el béisbol, y poquito a poquito también lo va conociendo ahí la gente. Pero yo creo que la gente que en verdad tiene ese placer, ese gusto por el béisbol, usualmente, y un gran sector será, por sus padres, por sus abuelos, por sus tíos. Perfecto. Entonces, así se entra al béisbol cuando estás saturado de fútbol, por herencia familiar, por tradición, por costumbre, ya sea de tus allegados, de tus amigos, de tu familia. Y eso me hace entonces pensar que si es un deporte al que te adentras netamente por tradición, no por ámbito mediático, pues tiene un contexto histórico interesante. ¿Qué nos puedes hablar del contexto histórico del béisbol? De pronto, ¿dónde se surge? ¿Cómo se empieza a dar esta disciplina? Es una joya todo lo que hay detrás del béisbol, porque bueno, voy a dividir esta explicación en 2 partes. Están todos los antecedentes, todos los predecesores del béisbol, donde podemos encontrar deportes como el frontón, como el propio cricket, muchos otros deportes que inclusive datan de la Edad Media, donde ya se asimilaba el hecho de los 2 factores más importantes, ¿no? Una pelota y, una pelota o una bola, algún esférico y un palo, que es justo una de las mayores naturalezas y es algo que vemos hoy en día muy repetido y muy regado, esos 2 elementos principales en el deporte. Entonces, el béisbol, de hecho, no hay un origen muy en claro, muy atrás de todo esto, pero bueno, mucha gente dice que surgió primero, no mucha gente, lo correcto es que surge en Inglaterra el deporte, y después empieza a mudar a otros ciertos países, como lo pueden ser Alemania, como lo pueden ser Holanda. Sin embargo, lo que hoy en día se conoce como béisbol, como ya lo conocemos nosotros, sobre todo en el tema de las grandes ligas, que es la MLB, que es la liga número 1 de béisbol, pues bueno, el registro exacto del béisbol moderno, si lo queremos llamar así, pues data de 1845, que fue justo, y es el primer registro en forma, porque fue cuando se crearon como que las reglas. Bueno, no como que, se crearon las reglas de lo que en ese momento era el béisbol. Era un listado de 20 reglas que en 1845 se dictó. Y posteriormente, fue hasta un año después, el 19 de junio de 1846, cuando se tiene registro del primer partido oficial del béisbol moderno, que de hecho mucho tiempo se le llamó el Juego de Nueva York, porque tiene su origen ahí en Nueva York. De hecho, el equipo se llamaba los Knickerbockers de Nueva York. Entonces es sumamente interesante esto, porque a pesar de que mucha gente lo asimila con Estados Unidos, que es quien ahora acapara el panorama tanto en nivel como en ligas, y que también piensan inmediatamente en segundo escalón en Latinoamérica, porque hay países como República Dominicana, como Puerto Rico, como México, Colombia, Venezuela, que también tienen mucho renombre en el béisbol. Es cierto que no surge directamente de aquí, sino que si nos queremos ir bien atrás, nos encontramos justo con Inglaterra, con Holanda, con Alemania, pero estamos hablando que de la Edad Media, que bueno, eso es ya mucho tiempo atrás, pero insisto, si quisiéramos ser más exactos, 1845, cuando se escriben las reglas del béisbol, que es lo que conocemos hoy ya más en forma. Pareciera que entonces la cuna de todos los deportes fuera Inglaterra, ¿no? Porque surge allí el fútbol, surge allí el béisbol, cuántas disciplinas más quieras surgen en el Reino Unido, ¿no? Interesante, entonces la influencia que ha tenido Inglaterra en esa propagación, si se quiere, del deporte en el mundo. Y tú muy bien lo decías, países como Venezuela, como Colombia, sobre todo en la zona norte, como todos los países de Centroamérica, Puerto Rico, República Dominicana, bueno, toda esta zona geográfica, pues están muy arraigados con el béisbol, ¿no? Y eso sí, al mismo tiempo trae muchísimos apasionados, eso sin mencionar pues lo que pasa en Estados Unidos, que el fenómeno es espectacular, ¿no? Sí, pero yo creo que aquí es importante que no se deje engañar la gente, porque inmediatamente se piensa en Estados Unidos como potencia. El tema de la liga sí, o sea, el tema indiscutiblemente de la MLB es la liga número 1 a nivel internacional. Ninguna liga le compite, francamente.
Pero algo que creo que es importante, y aquí aprovecho para hacer justo esta mención a la gente, es que la MLB está plagada de jugadores extranjeros y sobre todo de latinoamericanos, sobre todo destacando 3 países: Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, inclusive se podría colar Cuba. Entonces, inclusive si usted se pone a ver los libros de la historia, encontrará con que jugadores importantísimos, tanto antes como actualmente, brillan a nivel de la MLB. Entonces, ya a nivel selección, es otra cosa. Estados Unidos sí es superior, tal vez, pero no es tan dispareja la diferencia como en el tema de las ligas. Entonces, hay mucho nivel aquí en Latinoamérica, y la verdad es que es algo bien interesante el modelo de las ligas, porque como en el fútbol se tienen los semilleros, la sub-20, la sub-23, etcétera, etcétera, casi así funcionan las ligas de los distintos países para la MLB. Es decir, la Liga de Colombia, la Liga de Venezuela, la Liga de Puerto Rico, etcétera, etcétera, funcionan casi como semilleros para que esos jugadores puedan emigrar a la MLB y ahí empiecen a brillar. Y algunos casos, sobre todo últimamente se ha dado que los jugadores que regresan de la MLB, pues regresan a su país de origen para efectuar el ya conocido retiro en casa. Entonces es algo sumamente interesante justo cómo funciona este modelo de la MLB como liga hegemón, pero es importante no perder de lado que a nivel Latinoamérica e inclusive ciertos países de Europa, como Holanda y España, que también tienen buen renombre a nivel de béisbol, que pueden brillar. Vea usted, por ejemplo, el caso de Gio Urshela, es un beisbolista que en este momento es muy renombrado y que es cartagenero, es oriundo de la costa atlántica colombiana, sí. Así que es espectacular lo de Urshela. Y mencionando entonces esto, que hay gran pasión por el deporte en Latinoamérica, que Estados Unidos tiene la liga más poderosa y que es un deporte tradicional y muy popular, sobre todo en estas zonas geográficas, pues tenemos que entonces entender cómo se desarrolla el béisbol. Porque sabiendo cómo se desarrolla, pues de una u otra forma podremos llegar a entender por qué es tan popular o por qué es tan importante este deporte para sus aficionados. ¿Cuál es el objetivo del béisbol, mi querido Kevin? ¿Y qué tienen que hacer los equipos para poder cumplirlo? Aquí voy a estar en problemas, pero bueno, antes de explicar esto, solamente me gustaría hacer una mención, porque no me quiero ir sin decirlo, que ya también mencioné países de Latinoamérica y un par de Europa, pero también en el tema de Japón, es una potencia también. Japón es una potencia a nivel selección y una potencia a nivel de los jugadores que exporta para la MLB. Ahora, regresando a la pregunta original, mira, yo creo que habrá 2 variantes aquí. La gente más purista te dirá que se trata de que no te anoten, y es cierto. Y muchos otros, sobre todo el público más joven y más actual y reciente, te dirá que se trata de que tú anotes. Y sí, y como todo deporte, pues tiene su lógica, ¿no? Tú tienes que anotar, pero también tienes que evitar que te anoten. Yo creo que, a diferencia de mucha gente que considera, no, es que 70% que no te anoten y con que tú anotes una. Yo creo que es una mezcla y una perfecta conjunción de las dos cosas. Un juego de béisbol se puede ganar por una carrera, una carrera que es su medida de anotación, o se puede ganar por 300 y nada va a cambiar. Habrá diferencia, sí, en la diferencia de carreras para un posible criterio de desempate, pero déjenme decirles que, a diferencia en el fútbol y otros deportes, es muy complicado, sumamente complicado, que se tenga que recurrir a un criterio de desempate refiriéndose a la diferencia de carreras o de anotaciones que han tenido ambos equipos. Entonces, ¿qué buscan los equipos? Que no les anoten y ellos anotar. De hecho, no es tanto como con el fútbol americano, que hay 2 partes del equipo, ¿no? Que está el equipo ofensivo, que está el equipo defensivo, equipos especiales, etcétera, etcétera. Aquí todos hacen un poquito de todo. El béisbol está dividido hay 9 jugadores en activo jugando, y están divididos en 9 posiciones, que es el pitcher, que es a usted quien verá en un monticulito, que es quien está lanzando, es el catcher, que es quien recibe. Y luego, están las bases, que es la primera, la segunda, la tercera, y el home, que es donde está el catcher y donde está el bateador. Entonces hay un jugador por cada base, y entre la segunda y la tercera está el shortstop. Si usted quiere un nombre de un shortstop icónico, ahí tendrá a Derek Jeter. De un segunda base tendrá a Robinson Cano, que también, por cierto, es latino. En primera está Adrián González, que es mexicano. Entonces hay muchos jugadores también para mencionar en la tercera base y demás. Y luego atrás, en la parte de los jardines, que es donde usted no ve las bases y que donde usualmente nadie corre, salvo esos jugadores que están defendiendo, se encuentran los llamados jardineros o fielders. Está el center fielder, que evidentemente está más en el centro, el left fielder, que lo encontrará usted del lado izquierdo, y el right fielder, que lo encontrará usted
del lado derecho. Entonces, los equipos se dividen. La medida del béisbol, a diferencia de otros deportes, no existe duración. Y de hecho, hay partidos que han durado, y esto no es mentira, 8 horas. 8 horas de partido. De hecho, el partido más largo data de 8 horas con 5 minutos, pero eso fue en 1929. Pero como dato más cercano, en 2018 hubo un partido de 7 horas y 20 minutos. Entonces, el partido se divide en dos. Bueno, más bien, el partido no se divide en dos. El partido se divide en dos. El partido se divide en 9, que son 9 entradas o 9 innings. Usted encontrará ese número, que es sumamente importante. Entonces, cada entrada o cada inning se divide en dos. La parte alta y la parte baja, o abre la entrada o cierra la entrada. Entonces, lo que sucede es que en la primera mitad de la entrada, que es la parte alta, o cuando abre la entrada, el equipo de visita está a la ofensiva. ¿Esto qué significa? Que cada uno de los bateadores tomará posición e intentará conectarle el lanzamiento al pitcher. Después, cuando ellos saquen los 3 outs, que es poner en fuera a 3 bateadores, corredores distintos, que se puede hacer tanto cuando ellos vayan corriendo, que atrapen la bola o que los toquen, o inclusive que los ponchen. ¿A qué se refiere este término de ponchar o strikeout, como es el término en inglés? Se refiere a 3 strikes. El pitcher tiene 3 strikes para ponchar a un bateador sin antes entregarle 4 bolas. Las bolas significan que no entra en la zona delimitada de strike, que usualmente en las transmisiones la ponen, es un cuadradito, rectangulito, y si la pone fuera de esa zona y no abanica, no hace el movimiento del swing, el bateador, pues bueno, es una bola. Entonces, cuando llegan a conseguir estos 3 outs, ¿qué sucede? Se cambian los roles de los equipos. Entonces ahora, y siempre ha funcionado así, primero ataca el de visita y cierra la entrada el de local. Entonces ya cuando está la parte, cuando cierra la entrada o cuando es la parte baja, veámoslo como una curva, o sea, la parte alta va iniciando y luego la parte baja cuando va terminando, es justo cuando el local le toca batear. Y entonces los jugadores que habíamos visto anteriormente batear le tocan ahora defender, ¿no? Se ponen en cancha. Hay una regla para ciertas ligas. En la MLB, de hecho, aplica en una de sus 2 ligas. Dato curioso también, la MLB está dividida en 2 ligas, Liga Americana y Liga Nacional. Son una misma liga, lo único que sucede es que son como las conferencias en la NBA y en la NFL. Entiendas así. Entonces, lo que sucede en la Liga Nacional es que el pitcher, que para muchos es el que tiene más desgaste, porque estamos hablando... no tengo el dato exacto del promedio, pero el promedio de lanzamiento de una recta debe estar en 95, 96 millas por hora. Pero hemos visto, o sea, ha habido lanzamientos de 106. El récord está hecho en 106.3 millas por hora. Entonces, imagínense usted el desgaste. De hecho, un pitcher que lanza o que abre un partido, que él lo inicia, que es usualmente el que más trabaja, que lanza 6 entradas promedio, tiene que tener 4 días de descanso. ¿Por qué? Imagínense, o sea, si lo hacen 2 días, seguramente se termina lesionando y no lo volvemos a ver jugar. Entonces, en la Liga Nacional hay una regla que les permite, en la Liga Americana hay una regla que les permite que el pitcher no batee. Hay una posición dentro de estas otras posiciones que yo le mencionaba que se llama bateador designado. DH, lo encontrará usted en las papeletas en inglés, designated hitter, que es un jugador que solamente se dedica a batear. Usualmente estos son jugadores pesados y de mucha potencia. Dícese, el más reciente, que es un caso de estudio, para que la gente lo quiera buscar, que se llama Shohei Ohtani, que es justo un jugador nipón, que en este momento está reventando la MLB, pero ha habido casos como el del señor David Ortiz, que seguramente mucha gente también lo ubicará, que era justo un bateador designado. Entonces, esto le permite a los equipos que sus pitchers no lancen. Entonces, regresando un poquito, justo 9 entradas, que es el equivalente a 27 outs. Algo importante que hay que mencionar, no hay empate. Aquí en el béisbol no hay empate y es por eso que el promedio es 9 entradas. Para ligas menores a veces hay 7 nada más, pero ha habido partidos de 26. De 26 entradas, pero estamos hablando de partidos que tuvieron que jugar en 3 días y que justo fue este partido de 8 horas y 5 minutos. Entonces, esto es algo sumamente interesante. En béisbol profesional no puede haber empate. Se podrá suspender porque está lloviendo, se podrá suspender porque empezó a tronar el cielo o porque dieron las 3 de la mañana, pero no puede haber un empate. El partido se tiene que volver a jugar. Ha habido casos inclusive
que el partido empezó el 1 de julio y se tuvo que suspender por algo, y si el calendario no lo permite, se acaba en julio, el 3 de agosto. O sea, puede pasar inclusive un mes para que el partido se reanude, pero ese partido se tiene que terminar porque es imposible que haya un empate. Entonces es algo importante. Entonces, recapitulando, 9 entradas, las entradas están divididas en 2 partes, la parte alta y la parte baja. Son 27 outs en total por cada equipo. Y algo importante también es que si el equipo local va ganando cuando llegue la última entrada, no patea. Porque ya va ganando, ya nada va a cambiar, entonces el partido se queda así, ya ni siquiera salen, el partido se da por terminado. Entonces, en algunos casos podrá haber partidos de 8.5 entradas, porque simplemente no fue necesario la última entrada. Muy bien. Un panorama de lo que es el béisbol. Un panorama de lo que es el béisbol con voz de nuestro especialista Kevin García, que además colabora con Cambio de Frente con todo lo que tiene que ver con la actualidad de la MLB, que es la Liga Rey del Béisbol. Yo te voy a mencionar, mi querido Kevin, una serie de palabras pertenecientes al glosario del béisbol. Perfecto. Y tú, en respuestas muy concisas, me vas a decir de qué se trata eso. Porque creo que una de las claves importantes del béisbol es saber la terminología. Porque si no sabemos la terminología, vamos a quedar locos, ¿sí? Y si me lo permites, antes de esto, es de los deportes que yo creo que más tiene términos. Y además, junto con el fútbol americano, hay estadísticas de locura. O sea, hay veces que en las transmisiones te dicen, ok, este bateador, ejemplo, Gio Urshela tiene un porcentaje de bateo contra lanzadores derechos cuando tiene corredor en primera y en segunda base, cuando el partido es de noche y en este estadio. O sea, tienen estadísticas súper rebuscadas. Entonces sí es muy importante justo para la gente que se vaya acercando un poquito poco a poco a estos términos. Pero bueno, adelante, Manuel. Por supuesto. A ver, base. En términos muy cortos, a donde tienen que llegar los corredores. Base por golpe. Cuando un pitcher golpea a un bateador y le está regalando la base. Base por bolas. El pitcher lanza 4 bolas y está regalando la base. ¿Qué es el bat? Instrumento con el que batean. ¿Y qué es el bat boy? Uy, no me digas que te corché. No. Una posición, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Como el recoge pelotas del tenis. Muy bien. Justo es quien está ayudando con eso. Y que inclusive en el caso de cuando una pelota sale para otro lado, él va y la recoge. ¿Qué es bola? Instrumento esférico que se usa para lanzar y para jugar. El bullpen. ¿Dónde se encuentran todos los pitchers que tiene un equipo? ¿Qué es casa llena? Si escucho esa expresión. ¿Qué es? Sí. Cuando hay corredores en primera, segunda y tercera base. ¿Y qué es el catcher? El catcher es quien se encuentra detrás del home, que recibe los lanzamientos del pitcher. ¿Qué es el clásico de otoño? El clásico de otoño corresponde a... Tiene 2 interpretaciones. La más general se refiere a toda la postemporada, pero la correcta es la Serie Mundial, que la Serie Mundial son las finales, el evento final, cuando se enfrenta el equipo de la Liga Nacional contra el equipo de la Liga Americana. ¿Y el diamante qué es? El diamante, entiéndase el diamante como la forma y la figura que forman las 4 bases. Si usted lo ve desde arriba, se ve perfectamente como un diamante. El doble play o el double play. Doble play cuando en una misma acción, en una misma jugada, se consiguen 2 outs eliminando a 2 corredores, 2 bateadores, un bateador y un corredor tal vez. Cuando yo escucho la palabra fly es cuando usualmente se liga el fly con el tema con el fly out, que significa cuando sacan un out a través de un elevado. La bola hace se eleva bastante y termina cayendo. Esta puede ser más común, un foul. Un foul es cuando el bateador conecta la pelota, pero no la conecta dentro de los límites establecidos y se va para otros lados. Está delimitado por líneas de cal, usualmente usan cal para delimitarlo, y se sale. Tiene que entrar en ciertos márgenes y en ciertos inclusive tiempos, o en cierto momento la pelota tiene que cruzar por ciertos lados. Si sale para otro lado, es un foul. Y es cuando justo el bad boy hace sus labores. ¿Y es que acaso estamos hablando de tenis? Porque aquí veo el Grand Slam. ¿Qué es el Grand Slam?
El Grand Slam, perfecto, lo ligamos con el tema de la casa llena. El Grand Slam, o como en muchos lugares de Latinoamérica se le dice, salami, significa cuando un jugador pega home run, que es que batea y la vuela detrás de la barda, cuando está la casa llena. Entonces se anotan 4 carreras, es un Grand Slam. No tiene relación directa con el tenis, pero es curioso que en el tenis justo son 4 Grand Slams y aquí se anotan 4 carreras. ¿Y qué es un hit? Un hit es la medida más simple de avance para un corredor, es cuando batea y llega a primera base. ¿Y el home? El home es justo es la base que está enfrentito del catcher y donde el bateador se pone para tratar de pegar. Esta va a estar fácil porque muchos la conocemos y ya Don Kevin ha hablado de eso, que es un home run. Un home run es justamente cuando el bateador de aire, no puede botar la pelota obviamente, cuando de aire termina impulsando la pelota hasta detrás de la barda. Igual, hay unos metales, se me fue la palabra correcta, pero bueno, que delimitan si sale del otro lado es un foul, pero si entra dentro de esos metales que son muy grandes y toda la parte de los jardines, termina siendo un home run. Como dato curioso, si la pelota pica antes y luego se va, se marca en 2 bases. Perfecto. 3 últimos. ¿Qué es el inning? El inning es una entrada, es, si lo queremos ver así, la segunda medida más corta de duración de un partido. El juego perfecto. ¿Qué es un juego perfecto? Perfecto. Un juego perfecto es una de las cosas que tanto como equipo, como individuo, como lanzador, uno aspira. Es sumamente imposible que se consiga, es muy complicado, ha habido muy pocos en toda la historia del MLB y esto significa que ningún jugador llega a primera base por parte del otro equipo, no regalas ninguna sola bola, ningún jugador llega a primera base, lo vamos a limitar así. El juego perfecto tiene un hermano que se llama sin hit y sin carrera, pero en el sin hit sin carrera puede ser que tú golpees a un bateador o que tú le regales la base por bola o que por un error llegue a la primera, entonces ya no es un juego perfecto. En el juego perfecto ningún jugador del equipo contrario puede llegar a la primera base y evidentemente son partidos que terminan en 0. O sea, el marcador tiene que ser 0, tiene que haber 0 hits, 0 errores, 0 base por bolas. ¿Y qué es una relevista o el término relevista? El término relevista hace referencia a los pitchers que entran después del pitcher abridor. El pitcher abridor es quien inicia el partido, usualmente tiene una labor en promedio de 6 entradas y después entran los relevistas a hacer la función. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, tantos como tenga en su disponibilidad justamente el bullpen. Este muchacho es un experto, espectacular, con todas el glosario que le propuse. Yo tenía obviamente ayuda porque yo no conozco de esto, pero con todo acertó, maravilloso, qué capacidad de receptividad. Ya hablamos cuánto dura un partido, no tiene duración, puede durar 8 horas si es posible. Ya hablamos si existe o no un límite de puntos, no existe un límite de puntos, puedes ganar por una entrada, puedes ganar por 100. Ya hablamos también de si hay posibilidad de empate, no hay posibilidad de empate, ¿es así mi querido Kevin? Correcto, hasta ahora perfecto. Y de hecho, como dato curioso, hay un partido que data de 1919 que duró 31 minutos. Pero bueno, ya no es común eso, No es común, pero bueno, está dentro de las posibilidades. Que se dé o no es otra cosa. Ya hablamos de cómo se elimina un bateador, ¿no? Se puede eliminar por los strikes. ¿Qué otra forma hay de eliminar a un bateador? Pues bueno, puede ser por justamente un strikeout, que es cuando tiene los 3 strikes. Puede ser que el bateador batee, pero alguien del cuadro, que está dentro del diamante o en las bases, reciba y tire a primera. Y si el lanzamiento, la bola llega primero a la base y el jugador tiene el pie, bueno, el primera base tiene el pie o cualquier jugador tiene el pie dentro de la base y llega antes que el corredor, es un out. Puede ser que saque justamente un fly, un elevado y lo cachen antes de que toque el piso. Puede ser inclusive que salga un fly de foul, pero si lo agarran también en el aire, es un out. Entonces, esos serían como las 3 formas más comunes de ver un bateador eliminado. Perfecto. Hemos hablado básicamente de los términos generales de lo que es el béisbol. Cómo se juega, cómo se suman puntos, cómo se vence al rival, cuánto puede durar, si hay posibilidad de empate. Introducimos en la terminología y en la próxima entrega de esta nueva sección que le vamos a destinar al béisbol, vamos a poner en práctica, esto parezco un profesor aquí, vamos a poner en práctica los términos aplicados a un ejercicio real. Vamos a ver pequeñas capsulitas, pequeñas eso sí, para no infringir derechos de autor, y nuestro querido especialista nos va a ir comentando de qué se trata, qué es lo que pasa ahí, se eliminó al bateador, no se eliminó, batió, no batió,
ganó, perdió, cómo se come eso, vamos a estar hablando de eso. ¿Te parece bien, mi Kevin? Me parece perfecto y de hecho creo que es la mejor forma de aprender de béisbol. Como se habrán dado cuenta la gente que está viendo este video, y espero no haberlos hecho bolas ni confundido, es un deporte que sí se puede explicar, pero es muy, muy complicado. No quiero quitarle relevancia a otros deportes, pero no es tan sencillo como dices del fútbol, ¿no? Conceptos básicos. Tienes el balón, a la portería. Del básquetbol, ¿tienes la pelota? Al aro. Al aro. Inclusive tal vez del fútbol americano, ¿no? Tienes el balón, llévalo para allá. Entonces siento que el béisbol tiene una cierta complicación en ese tema, así que yo encantado de que hagamos ese ejercicio para que igual sea más sencillo, para que la gente lo vaya entendiendo. Por supuesto que sí, y va a ser la próxima entrega, pero antes, yo quiero saber cuál es el equipo de las grandes ligas que apoya Kevin García. Perfecto. El equipo que yo apoyo, y lo apoyo desde chiquito, siempre he estado con ellos, son los New York Yankees. El equipo de Nueva York, ojito porque hay dos, que justo son los New York Mets y los New York Yankees, que tienen una serie llamada la serie del Subway o la serie del Metro, por esta particularidad que comparte la ciudad. Pero bueno, desde chiquito apoyo mucho a los Yankees, aunque esta temporada le he tomado cierto cariño a los San Diego Padres. No quiero ver Villamelón, pero creo que es un equipo con mucho talento, tienen varios latinos, sobre todo el caso de Fernando Tatis Jr., entonces, de toda la vida y de todo corazón, los New York Yankees esta temporada apoyo, y creo que van a ser inclusive campeones, a los San Diego Padres. Y bueno, don Kevin sigue la MLB, se la sabe de pe a pa, de arriba hacia abajo, desde la A hasta la Z. Pero hablando como hincha, ¿qué equipo no soporta Kevin de la MLB? No, es que no entra. Ok, me gusta esa pregunta. Los Yankees, así como existe el Real Madrid-Barcelona, el Boca River, el América contra las Chivas aquí en México, etcétera, etcétera, los Yankees tienen su lado contrario, que son los Boston Red Sox, un equipo que de hecho es prácticamente vecino. Curiosamente, ese no es el equipo que no soporto. El equipo que no soporto, y esto es para la gente que también se lo lleve, es un equipo que últimamente nadie soporta, y son los Houston Astros. A este equipo le podrá sonar mucho, porque recientemente estuvieron mucho en el panorama del béisbol, inclusive fueron campeones. ¿Qué pasó? Los señores de los Houston Astros hicieron trampa, y de hecho se les comprobó que hicieron trampa. Los jugadores no recibieron sanción alguna, el manager sí, fue suspendido todo un año, pero bueno, el título se les dejó, no se les quitó el campeonato, pero bueno, hicieron algo que se llama robo de señales, que tal vez tengamos tiempo más tarde para explicarlo, pero en términos muy generales, es que a través de ciertos dispositivos, cámaras, móviles, etcétera, etcétera, pantallas, estaban robando lo que iba a hacer el equipo contrario. Veámoslo en términos muy generales, es eso. Se les comprobó y bueno, hoy en día, salvo su propia afición y propios aficionados de ellos, les agarraron un odio, es uno de los equipos más odiados y me quiero sumar justo a ese odio. Bueno, desagrado, odio es algo fuerte, desagrado, porque pues bueno, en esa postemporada justo eliminaron a los New York Yankees. Entonces, bueno, ese es el equipo, yo creo que en este momento tiene muy poco en mi corazón. ¿Y eso fue la temporada anterior o hace un par de temporadas? Fue hace un par de temporadas. La temporada anterior que fueron campeones los Dodgers no fue. Tiene 2-3 temporadas, si no me falla la memoria. Perfecto. Y de la Liga Mexicana, porque yo he visto que en la Liga, o por lo menos en México, se juega el béisbol. Hay equipos interesantes, tradicionales. ¿Nos gusta la Liga Mexicana? ¿Nos gusta la Liga local? ¿O vamos ya al contexto un poquito más mediático? No, claro, me gusta mucho la Liga Mexicana. De hecho, México tiene dos ligas, la Liga Mexicana de Béisbol y se llama Liga del Pacífico, aunque ahora por temas de patrocinio tiene un nombre con otras marcas que no vamos a mencionar, dejémoslo en Liga Mexicana de Béisbol y Liga del Pacífico. Y pues bueno, mi corazón pertenece al equipo de la ciudad, que son los Diablos Rojos. De hecho, son Diablos Rojos del México, que son de la Ciudad de México. Entonces mi corazón está por ahí, aunque recientemente ingresó un equipo al panorama que es nuevo, de hace un par de meses, que son los Mariachis de Guadalajara, que creo que por el equipo que tienen y por ciertos nombres también tienen un cierto huequito en mi corazón. Pues muy bien, ese ha sido entonces el esbozo general de qué es el béisbol. Responder a la pregunta fundamental de qué es el béisbol. Más adelante, y eso sí les prometo a todos ustedes, y desde ya invito y le dejo la silla a don Kevin para que nos siga hablando del béisbol y al mismo tiempo nos ayude a interpretarlo de la mejor forma posible, ya con el recurso de imagen, y ya pues nosotros con eso poder tener más herramientas para entender el deporte de la pelota caliente. Kevin, muchas gracias, hombre, me encanta su presencia. No, nada que agradecer, mi estimado Manuel. El placer, el honor y el gusto es todo mío, tanto de que me cedas este espacio como de poder compartir
un poco de conocimiento con la gente. Espero que este video no les haya confundido más, que les haya sido útil. Y pues sí, como tú mencionas, más adelante tendremos la oportunidad de explicar ciertos ejemplos e inclusive, si tú me lo permites, invitar a la gente que nos mande sus dudas. Porque inclusive para gente que ya conoce algo de béisbol, puede ser muy común que a veces sucedan jugadas que dices, ¿qué pasó aquí? No, o sea, llevo siguiendo el béisbol 4 años y nunca me había tocado ver esto, porque es común, puede suceder. A ver si alguien me puede explicar. Entonces, invitarlos a esto y insisto, agradecerte a ti por el espacio y a la gente que se dio el tiempo por ver este video.